Bueno, hoy vamos a ver un poquitico de algo de los monosacáridos. Bueno, la clasificación de los monosacáridos y revisen las clases que nosotros tuvimos al principio del semestre. Tiene que ver con los ácidos nucleicos. Hablamos de este tema de la clasificación de los monosacáridos. Ahorita lo que vamos a hacer es un repasito de ese tema. Bueno, los monosacáridos son los azúcares más simples. Son las subunidades, o sea, el ladrillito, que conforman los disacáridos, que ya lo vimos ayer, los olisacáridos, que ya lo vimos ayer, y los poli, creo que de mañana. Pero bueno, usted se lee en la conferencia. Hay tres criterios importantes para la clasificación de estos monosacáridos. Primero, es que si el grupo es una cetona o un aldehído, lo vimos ayer, son las aldosas y las cetosas. Segundo, el número de átomos de carbono son 2, 3, 4, 5, 6. Y finalmente, la estereoquímica de estas moléculas. Estos tres aspectos los vimos al principio del semestre y los diseñé así, para verlo al principio y verlo al final. Lo que vamos a ver al día de hoy, de una forma u otra, ya lo hemos visto al principio del semestre. Bueno, sabemos que si este monosacárido, este azúcar, contiene un grupo cetona o un aldehído, estamos hablando de cetosas o aldosas. Y aquí está una estructura química de una cetona y una estructura química de un aldehído. El número de átomos de carbono también marca la nomenclatura de estas moléculas. Por ejemplo, si son 3 carbonos, le llamamos tri de 3 y el osa de azúcar. Si son 4 átomos de carbono, sería tetro, T de 4, tetrosa. Si son 5, pen de 5, pentosa. Si son 6, que son los más abundantes, son hexosas. Así pues, nosotros podemos describir estas moléculas teniendo en cuenta estos dos criterios. Por ejemplo, glucosa es un aldehído. Aquí, recuerden que el carbono que más rápido se oxida está en el número 1. Tiene 6 átomos de carbono. Por tanto, le llamamos un aldo de un aldehído, ex de 6, osa de azúcar. Aldo hexosa. Esta es la glucosa. Nadie le dice aldohexosa, todo el mundo le dice glucosa. En el caso de la fructuosa, lo que contiene entonces es un grupo cetona. Aquí, un grupo carbonilo, y aquí un grupo un hidroxilo y un hidrógeno, aquí, perdón, y 2 grupos ramificaciones. Aquí hay una y aquí está la otra. Y entonces se llama ceto del grupo cetona, ex de 6 y osa
de azúcar. Cetohexosa. Así pues, esta misma tabla es la tablita que habíamos visto a principio del semestre. El grupo funcional es o un aldehído o una cetona. El número de carbono, 3, 4, 5, 6. Por ejemplo, un aldehído y 3 átomos de carbono se llama aldotriosa. Aldotriosa no es otra cosa que el gliceraldehído. Tiene 3 átomos de carbono. En el caso de 4 átomos de carbono, es un aldo 3 eritrosa. Y habíamos visto entonces, al principio del semestre, cuando analizamos los ácidos nucleicos, que la ribosa es una aldopentosa. Y lo mismo ocurre con la acetona. ¿Ok? La mayoría de los azúcares que nosotros podemos encontrar son aldohexosas. ¿Y quién estamos hablando? De la glucosa. Aldopentosa. ¿De quién estamos hablando? De la ribosa. Que están de una forma u otra vinculados con carbohidratos y con los ácidos nucleicos. Bueno, aquí está. Aldopentosa, que el ejemplo es la ribosa, y aldohexosa, que el ejemplo es la glucosa. Bueno, además de estas dos características, estos azúcares lo podemos encontrar en conformación D y L. También lo vimos al principio del semestre, cuando hablamos de la polaridad o la cambio de dirección de una luz polarizada. No le voy a hablar de eso porque ya lo hablé al principio del semestre y está en las primeras clases. Bueno, estos monosacáridos contienen carbonos asimétricos. O sea que ambos lados son asimétricos, no son iguales. Y por tal motivo tienen isómeros ópticos. Y los isómeros ópticos se observan cuando una luz polarizada incide sobre una sustancia que tiene un monosacárido y la radiación electromagnética cambia su dirección hacia la derecha o hacia la izquierda en dependencia de la isomería. Eso lo vimos también a principio del semestre. Ejemplo, aquí les muestro 3 representaciones, es lo mismo, de el gliceraldehído. El gliceraldehído es una aldotriosa, mírenlo aquí. Tiene 3 átomos de carbono. Ahí está. Esto es una representación en modelo de bolas, una representación según Fisher y una representación según espacial o perspectiva. En el caso de la representación perspectiva, podemos observar que en el horizontal las moléculas de hidrógeno y OH se encuentran con un enlace oscuro, lo cual representa que están hacia nosotros, girado hacia nosotros.
Eso lo vimos ayer. En el caso de los carbonos vertical, están como discontinuos, implica que se encuentra hacia atrás, hacia atrás. Esa representación se puede observar muy bien en el modelo de bolas. Ahí ustedes pueden observar la estereoquímica de este gliceraldehído, donde, en dependencia de donde esté el espejo o la molécula, usted puede tener el OH hacia la derecha o hacia la izquierda. Y en esta última representación, que es lo mismo, usted puede observar este OH que pertenece al carbono más cercano del alcohol, o a la izquierda o a la derecha. Y en dependencia de eso, la configuración es L o es D. Y esa configuración de D o L se puede medir experimentalmente a través de la incidencia de una luz polarizada sobre esta sustancia, donde la luz se gira hacia la derecha o hacia la izquierda. Eso lo vimos al principio del semestre. Eso significa que tengo la molécula con isomería, son isómeros. La diferencia está en el OH, que se encuentra o a la derecha o a la izquierda. Por ejemplo, el mismo gliceraldehído que nosotros estábamos viendo, que son 3 carbonos, que es una aldotriosa, posee 2 isómeros ópticos. Estos isómeros ópticos tienen que ver con este OH de este carbono asimétrico, que está representado con un asterisco, y es el carbono, en este caso uno solo, que es asimétrico, carbono central, pero realmente para el resto de la estructura es un carbono que está más cerca del alcohol. Y entonces, en dependencia de donde esté el OH, o hacia la derecha o hacia la izquierda, estamos hablando de la forma D o de la forma L. En el caso que este OH se encuentre a la derecha, estamos hablando de la forma D. Y en el caso del OH se encuentre a la izquierda, estamos hablando de la forma L. Aquí está representado lo mismo. O sea, ese carbono asimétrico que esté más cerca del alcohol primario, que es esta que está aquí abajo, en este caso, bueno, un solo molécula de carbono, y la isomería está en el carbono central. Si el OH está a la derecha, corresponde a la serie D, es esta. Y si el OH está a la izquierda, corresponde a la serie D, así le llamaron. Aquí se muestra algunos ejemplos de, según la proyección de Fischer, de algunos monosacáridos. La triosa, la ribulosa y la silosa. Ustedes pueden observar que se encuentra, por ejemplo, la triosa de forma L porque tiene el OH del carbono más cerca del alcohol primario a la izquierda. Y tiene la representación D, donde el OH está en el carbono primario más cerca de el carbono asimétrico más cerca del alcohol primario, se encuentra a la izquierda. Son 3 ejemplos donde la representación se encuentra de una forma u otra. Según estuve leyendo en el libro, todo parece indicar que la forma D es la más estable, la más
biológicamente activa y al parecer es la que más está en la naturaleza. Bueno, ahí ustedes pueden ver otros ejemplos y esta estructura nos sirve entonces para hacer una proyección desde el punto de vista espacial, cíclica. Estas moléculas se encuentran en su gran mayoría de una forma cíclica. Y en dependencia donde esté este OH, ese OH puede girar hacia arriba o hacia abajo, o sea, hacia la izquierda y hacia la derecha, pero después cuando forma la forma cíclica lo podemos observar hacia arriba y hacia abajo, y entonces podríamos tener forma alfa y forma beta. En este caso, de esta forma de representación de Fischer, encontramos la D-glucosa, la D-fructosa, la D-ribosa y la 2-desoxirribosa o D-ribosa. ¿Ok? Bueno, ya habíamos dicho que fundamentalmente encontramos en la naturaleza la forma D. Bueno, estas moléculas tienen una estructura cíclica que se llaman piranosas. Cuando tengo más de 5 átomos de carbono, o 5, forma un anillo. Lo que pasa es que el grupo carbonilo forma un enlace covalente con el oxígeno del grupo hidroxilo que está presentado en la cadena carbonada. De esta forma se forma aquí un enlace covalente y en dependencia donde esté este OH tengo la forma alfa y la forma beta. La forma beta proviene de la D, de la estructura D, y la forma alfa proviene también de la D en el caso cuando rotan estos moléculas de hidrógeno y de OH. Así pues, la D-glucosa puede formar una alfa de glucosa o una beta de glucosa. Y esto es importante porque después la glucosa se une con otra glucosa formando un enlace glucosídico. Y generalmente se forma un enlace glucosídico con esta forma beta de glucosa. Y la observación de esto la podemos encontrar en la luz polarizada que incide sobre esta sustancia, donde rota hacia la derecha o rota hacia la izquierda. Así pues, podemos encontrar esta estructura cíclica, casi planar, pero no completamente planar, de la D-glucosa, la D-galactosa, la diferencia que hay entre la glucosa y la galactosa, y la D-manosa, la diferencia que hay con respecto a la glucosa. ¿Ok? Son azúcares, distintos tipos de azúcares. Estamos viendo ahorita, son azúcares simples, son 6 átomos de carbono, que son de los más abundantes, las pentosas y las hexosas. Y además son los que se encuentran fundamentalmente en la naturaleza y que vimos ayer que forman estructuras de reserva energética y estructura para la estructura de las plantas como la celulosa. Además de esto, existen algunos derivados que son varios, los cuales solamente vamos a ver 2 o 3
que son muy importantes. Esta glucosa está aquí cuando el grupo OH en el carbono 2, miren aquí, una flecha, está reemplazado por un grupo amino, miren aquí, NH2, se obtiene una glucosamina. Ahí está. Sin embargo, cuando este grupo amino se condensa con ácido acético, se forma el N-acetilglucosamina, que es esta molécula que hay aquí. Y esta molécula que hay aquí es muy importante. Ahora vamos a verlo. Además, un derivado de esta molécula es el N-acetilmurámico. El N-acetilmurámico es esta molécula que hay aquí. Ambas azúcares o glucosas, la unión de estas alternas, de estas unidades básicas de glucosa, forman la pared de las bacterias. Es una combinación de N-acetilglucosamina y N-acetilmurámico alternados. Una larga cadena, alternado azúcares. N-acetilglucosamina, N-acetilmurámico. N-acetilglucosamina, N-acetilmurámico. Y así sucesivamente. Y es la unidad estructural de la pared celular de las bacterias. Escherichia coli es un ejemplo de ello. Aquí les represento esta estructura de N-acetilglucosamina y N-acetilmurámico. Mirenlo aquí. De forma alterna forman la pared celular. En el caso del N-acetilmurámico, miren aquí, en N-acetilmurámico tiene un grupo, una R aquí, o sea, un radical, un grupo que se le une a esta parte de la molécula. Ese grupo que se le une son aminoácidos. Miren aquí. Terminando con un ácido. Y esto hace que a mano derecha ustedes puedan observar de otra forma esquemática en colores verdes, estos hexágonos en colores verde y rojo, pueden observar la unión del N-acetilglucosamina y el N-acetilmurámico a través de un enlace glucosídico beta 1,4. El carbono 1 con el carbono 4. Ahí está. Beta 1,4. 1,4. Y beta por la representación que queda el OH hacia arriba. Sin embargo, en el caso del N-acetilmurámico, tiene además una cadena de aminoácidos. Miren aquí. Color amarillo, azul más oscuro, más claro y color amarillo. Y forman entonces entre esa larga cadena de N-acetilglucosamina con el N-acetilmurámico, con otra larga cadena y con otra larga cadena y con otra más, forma un cross-linking con otras moléculas. De tal forma
que se forma un enrejado. Y es lo que hace la formación de la pared celular de las bacterias. En el caso de la lisosima, es una molécula que se utiliza en el laboratorio comúnmente, que lo que hace es una degradación del enlace beta 1,4 y eso debilita la pared celular y por tal motivo provoca una lisis celular. Durante la carrera, ustedes muy probable, no lo sé, que utilicen métodos de ruptura o degradación o lisis celular. Yo sí lo hice en la industria. Hay varios tipos de métodos. ¿Por qué lisis? Porque una célula yo necesito estudiar lo que tiene adentro. Ya sea proteína recombinante, ya sea ácido nucleico, lo que sea. Por tal motivo, yo necesito provocar una lisis celular. Este método químico de utilizar la lisosima es ampliamente empleado en los laboratorios. En el caso de la penicilina, los antibióticos beta-lactámicos interactúan con estas uniones peptídicas y por tal motivo el N-acetilmurámico no logra tener esta cadena de aminoácidos y por tal motivo no logra formarse el cross-linking entre la larga cadena del N-acetilglucosamina y N-acetilmurámico con otra larga cadena. Y entonces ocurre que cuando va a ocurrir la división celular, que va en el paso exacto, y lo van a ver después, que se va a dividir la célula, en ese justo instante actúa la penicilina, bueno, en este caso la penicilina, el antibiótico beta-lactámico, impidiendo que la célula logre finalmente sellar su pared celular y literalmente estalla. Por eso los antibióticos son importantes para la eliminación de bacterias. El uso de antibióticos es otra larga historia, pero ahí está la explicación. Bueno, este es otro modelo espacial donde en color amarillo y en color gris tiene el N-acetilglucosamina y el N-acetilmurámico. Y entonces forman estas estructuras, ahí están, entre las cadenas desde el punto de vista vertical con el ácido tioico y desde el punto de vista horizontal con los péptidos que tiene el N-acetilmurámico. Y forman entonces una estructura bien rígida. Así pues, nosotros podemos encontrar en la naturaleza bacterias gram positivas y bacterias gram negativas. Esto también debe ser objeto de alguna otra práctica de laboratorio en cuanto a la tinción bacteriana que ustedes deben realizar en el laboratorio. En el caso de la bacteria gram positiva, podemos observar una ancha banda en azul, representado con el número 2, el cual representa el péptido glucano. Este péptido glucano no es otra cosa que la unión del N-acetilglucosamina y el N-acetilmurámico. En el número 1 podemos encontrar la membrana citoplasmática. Este hacia afuera, este es el out de la célula y este es el in. O sea, una célula gram positiva tiene una membrana
citoplasmática, y arriba está la estructura de la... Tiene la membrana citoplasmática y arriba se encuentra el péptido glucano. Bueno, el número 3 son fosfolípidos, ya lo hemos visto. Ya lo hemos visto, fosfolípidos con cabeza polar y cola apolar. El 4 representa algunas proteínas. Y bueno, y el 5, el ácido lipoproteico, que es el que también hace una rigidez en la estructura de la pared celular entre entre una larga cadena del N-acetilglucosamina y N-acetil murámico, y aquí los ácidos aquí. O sea, es como un crosslink, esa es la palabra, no hay otra forma, donde está la estructura lineal de los azúcares y se une hacia abajo y se une de forma vertical y horizontal. En el caso de las negativas, puedo observar aquí que lo que tiene entonces serían dos capas de membrana citoplasmática y en el medio una capa estrecha que tiene que ver con la membrana citoplasmática. Bueno, ahí se representa la gran diferencia que existe entre las estructuras de las bacterias gram negativas y gram positivas. Esto es muy importante porque en dependencia del tipo de bacteria que sea, serían los métodos, por ejemplo, de lisis celular que usted pudiera utilizar en el laboratorio. O sea, cuando usted vaya al laboratorio y diga, tenemos que hacer una lisis celular de esta bacteria para a partir de allí extraer el ADN plasmídico o genómico, para a partir de allí secuenciar el ADN y hacer lo que haya que hacer, entonces usted debe decir, no, déme el protocolo de ruptura celular, de lisis celular. Hay varios tipos de protocolos. Hay rupturas mecánicas, rupturas químicas, de cizallamiento, en fin, hay varios tipos. En la industria se trabaja así. En dependencia del tipo de bacteria, uno utiliza un método o uno utiliza otro método. Método ultrasonido, métodos químicos, en fin, hay varios tipos de métodos. Y la diferencia entre la gram positiva y la gram negativa se puede observar al microscopio óptico con las tinciones. Aquí hemos visto la estructura primaria de estos azúcares o carbohidratos. Disacáridos. Bueno, los disacáridos, como por ejemplo la maltosa, lactosa y sacarosa, están formados por enlaces glucosídicos. Este enlace glucosídico se forma cuando un grupo hidroxilo de un azúcar reacciona con el carbono de la otra azúcar. Este carbono anomérico es el que hace la unión cíclica de la representación de Fischer de este azúcar. De esta forma se condensa, se elimina una molécula de agua y se crea un enlace glucosídico. En este caso es 1,4 o beta, en este caso es alfa, 1,4. Ahí está. Un disacárido se forma a partir de dos monómeros, en este caso dos moléculas de D-glucosa. El OH alcohólico de la molécula se condensa con el hemiacetal, que está aquí, que es donde se une la representación de Fischer de esta glucosa, se une, y hay una pérdida de agua. En este caso se forma un enlace glucosídico. Y en este caso, que es una glucosa con otra glucosa, se le llama maltosa. Y se encuentra en la leche.
La sacarosa sería una unión, pero entre el carbono 1 y el carbono 2. ¿Entre quién? Entre una glucosa y una fructosa. Aquí hay dos ejemplos más. La lactosa, que la hemos visto, la sacarosa y la trialosa. Son los disacáridos más comunes. Y una de las características importantes que vimos en el día de ayer perdón, es que son altamente solubles estas moléculas en agua. Hasta aquí la clase de hoy. Nos va quedando, en el caso de ustedes, los polisacáridos. Simplemente van a ver que puede ser ramificado y no ramificado, que lo habíamos visto al principio de la clase del día de ayer, no ramificado en una línea recta y ramificado que existen otras estructuras de carbohidratos unidos en el medio de la cadena principal. Bueno, está el ejemplo de la amilosa, que no es no ramificada, y en el caso de la amilopectina, que es ramificada. Bueno, aquí ejemplo de microfotografía del almidón, que lo vimos ya, lo hemos visto, la amilosa, y entonces aquí van a encontrar, sobre lo que leen después, la amilopectina. Miren cómo esta estructura, que es una estructura base inicial de glucosas, y donde cada cierta cantidad de eslabones primarios se le unen otras estructuras. Esta es la forma de almacenar la energía. Bueno, el glucógeno es un ejemplo de microfotografía, en el caso nuestro. Aquí se explica la razón por qué tiene que ser así, por qué tiene que ser ramificado y no lineal. Y finalmente hay una estructura, esta que está aquí, esta estructura de forma cíclica así, es la que se forma. Y esta es la que se ve entonces al microscopio como unos pequeños, aquí está, como unos pequeños punticos negros. Ahí está. Bueno, también pueden observar aquí en la presentación que existen proteínas que tienen azúcares. Ya eso yo les he hablado de una forma u otra. Y estas proteínas que tienen azúcares no tienen azúcar en cualquier lugar. Existen una secuencia aminoácidica que es asparagina, un aminoácido, treonina o serina. Y esta secuencia es importante porque cuando una molécula de proteína tiene esta secuencia, que es una asparagina, un aminoácido X, seguido de una treonina o una serina, entonces es un sitio potencial de glicosilación. Casi todas las glicosilaciones de las proteínas se encuentran a partir de esta secuencia. Por eso es importante cuando estudiamos proteínas conocer la secuencia aminoácidica de las proteínas. A la vez que usted tiene la secuencia aminoácidica, prácticamente tiene muchísima información. Existen programas computacionales que usted le da la secuencia y le dice los posibles sitios de glicosilación de estas moléculas. Y estos son ejemplos de tipos de azúcares que se unen a las proteínas. Esta clase es nada difícil, solamente es que usted la lea porque mañana tienen la actividad de esa conferencia. Hasta aquí la clase de hoy. A mí no me queda más nada para ustedes en el semestre. Solamente desearle que tengan
Mucho éxito en el examen el día primero. Cualquier duda, voy a estar aquí en Ciudad Valles, en la universidad. No reparen tiempo ni espacio. O me vienen a ver o me escriben como ustedes quieran y en lo que yo pueda ayudarles. Si hay alguna duda antes del martes próximo, que es el examen, por favor me escriben y yo con mucho gusto le voy a responder. Después del examen yo calculo que aproximadamente entre el miércoles y jueves yo le mande las calificaciones y le diga cuáles son los estudiantes que exentan el examen final. Y tengo entendido que el examen final sería la otra semana más arriba. ¿Ok? Bueno, voy a pasar lista rápido. Paola, Angie Paola, Angie Paola, Presente. Guadalupe, Jocelyn Guadalupe, Jocelyn Guadalupe, Presente. Mariana Andrade, Mariana, Presente. Diana Guadalupe, Diana Guadalupe, Presente. Presente. correcto. María del Cielo, Presente. Carla Lisset, Presente. Kimberly, Alejandro González, Presente. Carla Jocelyn, Presente. Jesús González Yazo, Presente. Feli Achiel, Presente. Zulma Yulisa, Presente. Andrea Martínez, Andrea, Presente. Marianel Medellín, Marianel, Presente. Ángel de Jesús, Presente. David Alfredo, Presente. Alondra Maremí, Alondra, Presente. Ángel Eduardo, Carla Ponce, Carla Lisset, Presente. Ivette